Ya dejando las lesiones extraxiales, entonces vamos a tratar de hablar un poco de las lesiones con realce en anillo. Recordar que pues esto es un tema aparte, pero pues como para verlo como un poco más enfocado solamente al tema de infecciones, entonces recordar las características del realce, si el realce es completo o incompleto, liso o nodular, y si, realza, y si tiene restricción o no a la difusión, si tiene edema perilesional, y sobre todo ver el número de lesiones y cuál es su contenido. Entonces, para empezar en las lesiones realzantes en anillo, entonces vamos a hablar un poco de la cerebritis y el absceso piógeno. Aquí ya pasamos entonces del espacio extraxial al parénquima comprometido. Generalmente es más común en los pacientes en las primeras 2 décadas de la vida y hay factores de riesgo como por ejemplo la endocarditis, la sinusitis crónica de difícil manejo, los pacientes sépticos con antecedentes de inmunosupresión, como por ejemplo pacientes con VIH y los usuarios de drogas intravenosas. Entonces, nuevamente vamos a tener unos síntomas de infección, fiebre, cefalea, vómito y según el área afectada, pues vamos a tener un déficit focal. El origen suele ser hematógeno por trauma o cirugía o una extensión de una meningitis o un empiema del espacio pues, extraxial. Entonces, ¿cómo se va a producir esto? Entonces, esta cerebritis, que es la primera lámina que vemos aquí al lado izquierdo, inicialmente es la etapa temprana donde el germen llega al parénquima cerebral y produce inflamación y pues, reclutamiento de múltiples células de la defensa, células inflamatorias, las cuales van a producir pues toda esta respuesta y producción de aumento de la vasculatura y va rodeándose este proceso inflamatorio pues de las células gliales y produciendo esta cerebritis inicial que generalmente se produce en los primeros días, que es aproximadamente el día 1 al día 3. Aquí ya digamos que con esa inflamación y ese ataque de los neutrófilos se va empezando a producir áreas de necrosis hacia el centro de la cerebritis y posteriormente entre 4 y 9 días se produce lo que es la cerebritis tardía. Hay aumento del edema vasogénico, el edema vasogénico es abundante, hay aumento de la glía pues que está tratando de manejar pues el componente inflamatorio acá y hay una acentuación de esa necrosis central con una formación de una cápsula temprana que es básicamente fibras colágenas pues, que van tratando de limitar la infección lo más posible para tratar de que ese nido purulento pues, quede limitado a esta área. Posteriormente, entre los 10 a 13 días, está la formación de la cápsula temprana, que ya es una pared de colágeno mejor vascularizada, más focalizada. Debido a esto, pues tiene mayor irrigación, entonces, por lo tanto, es más evidente con la administración del medio de contraste. Y debido a la formación de esta cápsula, como la infección local se limita a ese punto, entonces el edema cerebral puede llegar a disminuir levemente con respecto a esta cerebritis tardía. Y la formación ya de la cápsula tardía, entonces ya esa cápsula madura, hay una necrosis pues ahí como tal licuefactiva pues de esta zona y hay una disminución pues, de esa área en la cual ya se encuentra limitada y la formación del absceso maduro en aproximadamente más de 14 días. Entonces, podemos empezar desde un proceso así, donde tenemos una meningitis con componente inflamatorio, donde es muy difícil determinar el foco de cerebritis tardía, porque podemos ver simplemente cambios inflamatorios, donde simplemente vamos a ver un área hipodensa en la tomografía o en el TAC, podemos ver áreas hipointensas en el T1, hiperintensas en el T2 y con un realce sutil. Y posteriormente ya vamos formando la cerebritis tardía, que aquí pues es, no sé si sí. Es un área que es hipodensa, hipointensa, mal definida, con un realce que es más sutil y que tiene todo este edema a su alrededor, pues que es pues, efectivamente pues por la producción de ese componente inflamatorio pues de todas las células eh, de la defensa, pues que van a llegar ahí a hacer pues como el manejo de la infección inicial. Entonces, esta ya sería una cerebritis tardía, ven que todavía no está la cápsula formada, pero sí tiene ese realce periférico en anillo sutil, pues que corresponde a la infección. Y pues que cuando lo vemos en la difusión, vemos que la restricción a la difusión es central. ¿Listo? Que corresponde pues a todos esos productos y detritos. Posteriormente, entonces ya el absceso piógeno
en sus etapas más tardías, entonces ya tenemos ese centro que está necrótico, entonces ya se ve esa área más definida hiperintensa las secuencias potenciadas en T2, hiperintensa en el T1, con ese realce y esa cápsula ya mejor formada, debido a que ya esa cápsula está vascularizada para poder permitir la llegada de los fibroblastos, y vemos que ya el edema cerebral, a pesar de que se presenta, no es tan extenso como lo veíamos en la cerebritis tardía, y pues presentan restricción a la difusión, que es efectivamente central, y pues vemos esa cápsula lisa y ya más engrosada. Lo vemos acá, esta restricción aquí a la difusión, y esta es la cápsula. Y importante, como hallazgo que digamos es casi que prácticamente fijo, pues que vamos a ver, o sea, no se podría llamar patognomónico, pero es prácticamente, es el signo del doble halo, que se presenta aproximadamente en un 75% de los abscesos cerebrales, y nos ayuda muchísimo a diferenciarlo de otras etiologías, como por ejemplo el glioblastoma, y lo vamos a ver siempre en las secuencias potenciadas en T2 y en la susceptibilidad. Y vemos esta hipointensidad con este halo hiperintenso y otra hipointensidad posterior, que se refiere a el área de tejido de granulación, la cápsula y el componente inflamatorio periférico, que son esos dos halos que se ven, que son debidos a la respuesta inflamatoria del paciente, y nos indican que efectivamente estamos tratando frente a un absceso cerebral. Entonces, recordar ese signo del doble halo. Y como complicaciones, recordar nuevamente, en este caso, pues también como son colecciones, pueden drenar a otras áreas, entonces puede romperse y volverse un empiema, puede romperse y drenar a los ventrículos, y pues en este caso, sobre todo si están muy cerca al ventrículo, pues puede llegar a erosionarlo y producir una ventriculitis. Cuando se produce la ventriculitis, pues obviamente el manejo es más agresivo. Hasta en el 80% de los casos de los pacientes que presentan una ventriculitis importante pueden llegar a presentar mortalidad, y requiere manejo antibiótico agresivo, e incluso en algunas ocasiones pues puede requerir intervenciones por neurocirugía, como por ejemplo la irrigación endoventricular, para tratar pues de sacar toda esa pus que se encuentra allí. Entonces en esta imagen vemos efectivamente pues la presencia de ese contenido y ese nivel líquido en las astas occipitales de los ventrículos laterales, pues que correspondía a el drenaje de este absceso piógeno hacia el sistema ventricular. Y recordar pues que así como la tuberculosis nos da leptomeningitis, también nos puede dar tuberculoma. Entonces, este se presenta pues por diseminación hematógena del bacilo y la invasión de ese componente arterial. Generalmente después de la producción de esa vasculitis puede llegar a producirse como una especie de, como se dice, como una especie de trombo, entre comillas, bacteriano, que va produciendo necrosis de esa área, y al romper esa barrera hematoencefálica, pues pasan a migrar esas bacterias hacia el parénquima cerebral y producir el granuloma con la respuesta inflamatoria correspondiente. Generalmente pues se pueden producir múltiples granulomas o uno único, que coalesce finalmente y forma pues necrosis central. Recordar que también puede producir edema perilesional, el 20% se encuentra asociado a calcificaciones, y sobre todo lo podemos llegar a ver hacia la unión corticomedular, que es donde están los vasos que son más vulnerables ante la producción de esta inflamación por parte del bacilo de la tuberculosis. Y en los niños es importante tener en cuenta que puede ser más frecuente que se produzca infratentorial, y en los adultos pues supratentorial. Recordar que pues esto se puede presentar como un absceso también, o sea, déficit focal, convulsiones, en fin, todo lo que produzca pues efecto de masa, y dependiendo de la zona donde se presente, pues va a presentar efectivamente su defecto focal. Generalmente en los pacientes inmunocomprometidos, pues esto se logra limitar, entonces suele haber un único tuberculoma, pero en los inmunocomprometidos suele haber un único tuberculoma por la coalescencia de los tuberculomas más pequeños, que forman un área más grande de absceso. Y en el inmunocompetente suele haber unos más pequeñitos, o sea, son abscesos chiquiticos y que logran limitarse debido pues al componente inflamatorio adecuado del paciente. Entonces, vamos a ver en este caso, pues este paciente se le hizo una resección pues de un tuberculoma, el cual pues tenía como todo ese tipo de necrosis calcificante, y vemos estos áreas efectivamente
de necrosis caseificante, pues que es el marcador específico pues de la necrosis de la tuberculosis. Y en la tomografía pues vamos a ver lo mismo, unas lesiones que son hipodensas en su región central, y en la resonancia vamos a ver que pues efectivamente se comportan como líquido, hipointensas en el T1, suelen ser más bien hiperintensas en el T2 y en el FLAIR, y tener un realce periférico. Entonces, en la espectroscopía es importante tener en cuenta que también lo podemos llegar a visualizar, como lo vimos en uno de los casos del doctor Márquez que presentó hace poco, y la presencia de lípidos y picos de lactato con ausencia de aminoácidos, pues que nos habla de ese componente pues, de necrosis celular. Entonces, en este caso vemos un paciente que en el lóbulo temporal del lado derecho tiene esta lesión que en el T1 se comporta con una intensidad de señal intermedia, pero que tiene esa área que es como más hiperintensa a su alrededor, que se corresponde a la cápsula y que tiene un realce en anillo con la administración del medio de contraste, y pues que en este caso correspondía a un tuberculoma. Pues continuando con las lesiones rasantes en anillo, recordar que pues ya vimos bacterias, ahora vamos a ver los hongos. Entonces, en este caso vamos a ver la aspergilosis o el absceso fúngico. Suele ser presentado por diseminación hematógena de las hifas hacia los vasos sanguíneos, y estas hifas tienen un mecanismo que es muy parecido al del ATV, y es que hacen entrecruzamiento y proliferación dentro de los vasos, producen vasculitis, infartos locales, hacen como unos tapones fúngicos dentro de los vasos y producen hemorragias locales y infartos locales y cerebritis y abscesos, que es por la migración de esos hongos pues, a esa misma área. Es raro, pero generalmente se presentan los pacientes que son inmunocomprometidos o tienen antecedente de trasplante de médula ósea, pues que son los que tienen esas inmunosupresiones profundas, y usualmente suele ser por origen hematógeno pulmonar o desde los senos paranasales. Y lo que es lo más común es que vamos a ver infartos cerebrales múltiples y con distribución aleatoria, como si fueran eventos embólicos. Entonces, recordar en los pacientes inmunocomprometidos, pues que vemos esas áreas hiperintensas en el T2 con esa cápsula irregular, que pueden llegar a tener unas prolongaciones intracavitarias y que tienen restricción a la difusión. Y pues en los pacientes que tienen respuesta inmunológica mejor, pues entonces solamente ver pues como esas áreas como con realce en anillo. Y la distribución aleatoria. Entonces, recordar entonces esas lesiones que son generalmente multifocales con restricción a la difusión. Vemos acá la difusión, pues efectivamente una restricción bastante evidente, y ese realce en anillo con el edema vasogénico perilesional, y que suelen ser múltiples. Es decir, en este caso pues vemos solo dos, pero vemos que pues hay más de una lesión y están ahí junticas. Recordar que estas lesiones pueden como complicación presentar aneurismas micóticos debido a esa lesión vascular. Entonces pueden llegar a erosionar esa pared del vaso, y la pared del vaso no necesariamente romperse y formar el absceso, sino también llegar a formar el aneurisma micótico, como por ejemplo en este caso que vemos en territorio pues, de la cerebral media al lado derecho. Este paciente presentaba un aneurisma micótico roto. Vemos el hematoma adyacente, y pues que correspondía a un paciente que tenía un aneurisma micótico con unos abscesos por aspergilosis. Listo, entonces para continuar, entonces recordar también la neurocisticercosis, recordar que esta es una afección por los huevos de la tenia solium, que posteriormente pues pasan al torrente sanguíneo y se instalan en ciertas áreas pues que son lechos vasculares que son pues ávidos para ellos, como por ejemplo la parte del cerebro. Es generalmente limitada pues a áreas endémicas, debido a que el ciclo de vida de este parásito pues requiere que haya la ingesta pues de esas heces contaminadas, perdón, de esas aguas contaminadas con heces, y pues que posteriormente pues van a llegar a pasar al torrente sanguíneo y a invadir pues el parénquima cerebral, o en su defecto pacientes que tengan el parásito pues en la región intestinal y que haya una autoinfección. Generalmente las siembras más comunes son en los ganglios basales, la corteza cerebral o el espacio subaracnoideo, pero vamos a ver que se pueden en todo lado. Y los pacientes pueden llegar a ser asintomáticos de por vida, y cuando haya una evolución de la enfermedad, que ya lo vamos a ver, pues van a producir convulsiones y cefalea. Esta es una microscopía pues, donde vemos
el Scolex del parásito en este caso. Entonces, recordar el ciclo de vida rápidamente. Entonces, tenemos esos parásitos que inicialmente se encuentran pues en lo que son los mamíferos, en este caso, pues los cerdos. Estos parásitos, digamos, son huevos que van a estar dentro del intestino en partes, en las partes finales del parásito que él las va desprendiendo, que son las proglótides, y ellas están llenas de huevos y van embrionando pues dentro de los cerdos y se pueden enquistar, digámoslo así, dentro de múltiples áreas, como por ejemplo el músculo, que es como la más importante, y el cerebro. Y estos parásitos, perdón, estos cisticercos, que ya pues esto ya no es un huevo, sino un cisticerco, se ingiere por vía oral y pasan a la vía intestinal, donde los Scolex salen y se pegan al intestino y vuelven a realizar el ciclo. Sin embargo, si nosotros no estamos consumiendo el cisticerco, sino el huevo, ese huevo puede llegar a circular a través del torrente sanguíneo y volverse ya un cisticerco y no un parásito maduro dentro del intestino, dentro de cualquiera de los órganos blancos. Entonces, respecto a la neurocisticercosis, entonces la primera etapa es la fase vesicular en la cual el parásito llega pues al parénquima cerebral y se instala en este punto donde el parásito se encuentra viable y en esta tomografía, por ejemplo, alcanzamos a ver que el Scolex se encuentra ahí presente. La fase coloidal es cuando ya el parásito muere por el motivo que sea, se le suministra un antibiótico o porque no hay flujo pues de nutrientes hacia él y debido a esto, entonces como él bien está encapsuladito, al romperse esta cápsula o lesionarse y hay paso de los componentes parasitarios al parénquima cerebral, hay una respuesta inflamatoria y pues se produce pues como todos los síntomas en el paciente, hay el edema cerebral y el realce pues de esa cápsula que se rompió. Posteriormente es la fase nodular o granular, donde ya esa se rompió y ya solamente queda reabsorber los componentes de ese quiste y su contenido y el quiste como tal, pues la pared. Y la fase calcificada, donde ya básicamente lo que vemos es que es cicatricial. Hay que recordar que cuando el paciente tuvo cisticercosis, pues estos focos calcificados pueden producir, pueden tener potencial epileptogénico, entonces pueden ser focos de convulsiones en nuestros pacientes. Entonces, recordar que entonces en la fase vesicular, lesiones hipodensas con parénquima normal, vamos a ver básicamente es como unos quistes con ese nódulo mural que corresponde al Scolex. Coloidal, entonces vemos el edema cerebral, esa cápsula engrosada, fluido turbio y el realce en anillo. En el nodular entonces vemos que ya se ve el edema porque pues ya lo que se rompió y lo que se reabsorbió y ya solamente queda como calcificar el Scolex y la cápsula y en esta pues ya vemos solo calcificaciones. Entonces puede ser tan dramático como esto, donde vemos múltiples lesiones dispersas en varias áreas pues, del parénquima cerebral y que corresponden a una fase vesicular donde vemos todavía el Scolex viable en esta imagen de resonancia magnética, pues básicamente lesiones quísticas con ese nódulo mural y posteriormente evolucionar pues ya a la fase coloidal donde vemos que tiene este realce en anillo, vemos el realce en anillo, la cápsula es gruesa y el edema cerebral correspondiente pues a la muerte parasitaria, que vemos de manera bilateral, aquí vemos otro. Estos quistes pueden llegar a ser coalescentes y formar pues áreas grandes en el cerebro e inclusive pueden romperse, digamos, los múltiples quistes y producir un área inflamatoria mucho mayor, que es mucho más severa. Y vemos que en la fase granular ya ese realce que veíamos grueso, importante en la fase coloidal, ya es muy sutil, no hay edema cerebral, digamos que se ve como una lesión un poco más tranquila porque pues ya esos componentes inflamatorios se perdieron. Y la fase calcificada, pues vemos, es difícil de diferenciar de otras entidades porque solamente vamos a ver calcificaciones puntiformes y que es básicamente residual. Entonces, recordar que esta neurocisticercosis también se puede ir a asentar dentro de las partes del sistema ventricular, como lo vemos por acá, vemos estos dos cisticercos que están en una localización nada agradable pues para nosotros, donde
pueden llegar a presentar hidrocefalia obstructiva, pues debido a la presencia de y cuando se rompe, pues peor porque hay también componente inflamatorio. Y lo que les mencionaba, el quiste puede llegar a ser multilobulado, como entre comillas en racimo de uvas, que es lo que, aquí ya para mostrar pues lo del quiste, como esta imagen que vemos acá, que pues es como ya de las presentaciones más severas de esta neurocisticercosis. Y ya. Listo. Para hablar un poco entonces de la toxoplasmosis, entonces recordar que esta es una de las infecciones típicas del paciente inmunosuprimido. Generalmente recordar que lo podemos encontrar en pacientes HIV positivos con un recuento de CD4 menor a 200, como estas otras cuatro que podemos ver aquí. Y es un parásito que es intracelular obligado, es el oportunista más frecuente en pacientes que ya están en estadio SIDA y se produce pues por la ingestión de este parásito por, pues obviamente, las contaminado con heces felinas, sobre todo de los gatos bebés, pues que son los que van a tener, digamos, como que ese intestino delgado para poder producir la reproducción de este parásito y pues ella se presenta sobre todo es en las verduras, en el agua o en la carne mal cocida. Y también pues puede ser transmisión vertical, transplacentario o por transfusiones sanguíneas. Pues aquí vemos pues el parásito como tal y entonces vamos a tener que dentro de las imágenes vamos a tener múltiples lesiones que van a tener predilección por la región gangliobasal, talámica y la unión corticomedular, eh, perdón, cortico-subcortical. En la tomografía entonces vamos a tener hipodensidades, áreas hipodensas, si tenemos con contraste pues con realce en anillo y calcificaciones, recordar que estas también son asociadas a calcificaciones. Y en la resonancia magnética, nuevamente, unas lesiones hipointensas en T1, el T2 puede ser variable y que tiene un realce en anillo que es liso, pero que tiene una característica típica y es que presenta un realce nodular excéntrico, que es cuando lo encontramos, pues es típico de esta toxoplasmosis. Suele asociarse a edema vasogénico y como lo podemos ver acá, entonces pues tenemos un paciente que presenta esta lesión frontal izquierda, donde pues tiene esta cápsula hipointensa en secuencias T2, hiperintensa con su contenido, que es hipointensa en el T1 y que presenta ese realce periférico con el medio de contraste, pero lo típico es ese realce nodular excéntrico que corresponde pues a una infección por toxoplasmosis y veamos todo este edema cerebral, que eso también, digamos, esas lesiones que son con alto edema cerebral también nos ayuda como a darnos una pista de que podemos estar por este caso y pues cuando son multifocales.